Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente compartiendo las escrituras. En esta vez estamos a través de una serie temática relacionada con la carta a los hebreos. Comenzamos hablando desde los postreros días principalmente, ese fue el tema que nos convocó, ya que el enfoque de la carta de los hebreos está orientado principalmente al pueblo judío para que tuviera claridad desde la perspectiva del escritor, que a quien atribuimos que fue Pablo o seguramente Priscila u otro escriba que podría haber estado apoyando por la edad de- de Pablo, en este caso, quien estaba dictando en cierta medida la carta y que también esta persona puede haberse atribuido ciertas formas de manera más libre para escribir la carta. ¿Por qué se señala esto? Porque hay una discusión tremenda eh, eh, de quién fue el mensajero. Si fue Pablo, no fue Pablo, si fue Priscila, no fue Priscila, si fue algún cercano a Pablo, no lo fue, si era un discípulo de Pablo, porque no encajaba plenamente o no encaja plenamente con las otras cartas paulinas. Pero yo creo que el foco principal es el mensaje, es donde tenemos que centrar, donde tenemos que mirar, donde no hay una contradicción en si fue Pablo, Priscila o algún otro escritor, discípulo de Pablo o escriba de Pablo quien hubiese apoyado el mensaje, sino que tiene una coherencia plena con el Evangelio, con lo que Pablo estaba compartiendo hace mucho tiempo, con las cartas paulinas que tiene un enfoque muy similar. Y por último es el mensaje de Cristo, que Cristo quiso transmitir a todas las naciones y principalmente a los hebreos, a los judíos, tanto de la diáspora que estaban en distintas partes del mundo presentando el mensaje, un mensaje de salvación, presentando a Cristo como el Evangelio y haciendo una labor hermosa, sin caer en la judizas, bueno, en transformarse en judaizante. No, se me fue la forma de cómo expresar el, el espíritu judaizante, que en el fondo no estaban cayendo en rituales, en formalismos, en costumbres que alejaba a Cristo del mensaje. Por eso es que en los últimos mensajes de esta carta a los hebreos, que en el fondo se presenta como en los postreros días, en los días finales, que también es una carta que la podemos llevar a nuestro tiempo actual, presentamos a Cristo como nuestro Rey, presentamos a Cristo como nuestro mediador, presentamos a Cristo en distintas facetas del mensaje. Y en esta oportunidad también queremos hablar de Jesús, seguimos porque Él es por sobre todo nuestro mediador, pero que más allá de ser un tema relacionado con nuestro mediador, Él nos presenta un mejor pacto. Cristo, quien es el espíritu de la ley, quien es el nombre de la ley, el carácter de la ley, porque recuerda que la palabra carácter para las escrituras es nombre, entonces Cristo es la ley en sí. Y eso es lo que Pablo viene señalando a través de todas las cartas y del escritor de Hebreos no se contradice con lo que dice Pablo. Si es que no fuese Pablo quien le escribe o fuese un discípulo de él, Cristo nos presenta un pacto nuevo, un nuevo pacto mejor que el anterior, más claro. Y en ese punto es que queremos mencionar, porque hay muchos grupos cristianos que más allá de los grupos cristianos a los cuales nosotros somos también parte de, que tenemos como base los mandamientos de Dios por amor. Hay otros que tienen los mandamientos por obediencia, hay algunos grupos que van más allá de los mandamientos, también celebran fiestas y así un montón de otras tradiciones. Nosotros principalmente creemos que
más allá de la obediencia, está presente el amor, está presente muchos otros aspectos que necesitamos rescatar, pero estamos centrados en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se expresa en Jesucristo, quien nos presenta un pacto mejor. Eh, una introducción bastante larga porque queremos ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Para eso yo quiero hacerte una invitación muy puntual y muy categórica. Hebreos, en el capítulo 8, del capítulo 8 en adelante, del 8 al 10, 8, 9 y 10, nos presenta a Cristo, al Señor Jesucristo, como mediador de un nuevo pacto, de un pacto mejor. Eh, y es por eso que necesitamos señalar. Yo quiero leer en Hebreos 8 para introducirnos en el tema. Busca en Hebreos 8. Principalmente voy a remitirme a algunos versículos. Yo quiero hacerte la invitación, como lo hacemos siempre, que puedas leer estos tres capítulos para tener la panorámica completa. Y nosotros por tema de tiempo y para que no se vuelva eterno cada uno de estos mensajes, siempre la invitación es que tú hagas tu lectura personal. Pero en Hebreos 8, eh, los versículos que te quiero invitar a que los puedas leer, del 8 al 12. Los voy a leer contigo. Y aquí hay una promesa de Dios en el nuevo pacto, para que tú lo examines. Hebreos 8, del versículo, como bien dijimos, pues, para que puedas leer, vamos a mirar varios aspectos de Hebreos 8, pero del 8 al 12 te los quiero leer yo para que tú después hagas una lectura completa del tema. Dice, lo siguiente, Hebreos 8, del versículo 8 al 12. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo, esta es mi versión, es una versión distinta a la Reina Valera, que quizás es la que estaba usando, o distinta a la NBI, que es la que pueda estar usando. Dice, pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo, dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Mira, con las dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto con poder, ¿cierto? Recuerda que dijimos que en la escritura, en la Biblia, y en Deuteronomio capítulo 5, del versículo 6 en adelante, se vuelve a citar la ley, lo mismo que está en Éxodo 20, pero se pone el centro al libertador, porque es una ley de libertad. Y dice, llegará un momento en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con Judá. Quédate con esas dos ideas. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto con poder, con mano poderosa, donde el pueblo de Israel y el pueblo judá no tuvieron que hacer nada, ¿verdad? Con estas dos casas que expresan a las 12 tribus de Israel, y este es el nuevo pacto. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes, y aquí es donde quiero recalcar el tema, pondré mis leyes en su mente y yo escribiré en su corazón. Escribiré las leyes en la mente y en el corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad, no habrá necesidad de eso, de que alguien les diga que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y yo recordaré y no recordaré más sus pecados. Esto es lo que el Señor quería presentar. Y Jeremías, desde el capítulo 30, 31, 32 y 33, aborda este tema de un nuevo pacto. Y es lo mismo que está diciendo que se pondrá la ley en el corazón y en la mente de las personas. ¿Cuál es el nuevo pacto? Un pacto mejor, que tiene que ver con la ley
en el corazón y en la mente de las personas. Una ley de libertad donde Dios es el centro, donde Cristo es el centro, donde Cristo libera con mano fuerte y poderosa a su pueblo. Con estas palabras y con una introducción muy larga, y te pido disculpas por eso, quiero introducir el tema. Va a ser un poquito más corto y vamos a seguir hablando del tema, pero es importante que lo dejemos muy en claro. Querido Señor, gracias te damos porque tú ya has puesto un nuevo pacto, un pacto mejor, y que tú mismo lo iniciaste, y que lo mencionaste, no solamente en la carta a los hebreos, esto ya fue dicho por el profeta Jeremías. Y a través de muchos pasajes, también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se deja claro que lo importante es tener la ley en el corazón y en la mente. Y la ley puesta en el amor, en el resumen de la ley. Así es que donde tú eres lo más importante y el prójimo llega a ser un igual con nosotros mismos y con ellos debemos mostrar el amor. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor, para que puedas bendecir este mensaje y para que por medio de tu Espíritu Santo también muchos otros puedan comprender lo que estamos diciendo acá y tengan una visión más amplia de esto. Todo lo dejamos en tus manos. Amén. Bueno, Hebreos del 8 al 10 se centra en la obra de Jesús. Como mediador de un nuevo pacto, mejor, mejor. El problema con el antiguo pacto es que era solo un presagio de las buenas obras que iban a venir. No está centrado en las obras, está centrado en la fe, porque recuerda que el pacto está centrado en la fe. Y desde el pacto que se hace con Abraham en adelante, no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la fe, porque sin conocer ley, Abraham se movió como viendo al invisible, pero sabemos que el visible era Cristo, que incluso se muestra como sumo sacerdote en la vida de Abraham. Sus instituciones ya se señalaron para prefigurar e ilustrar la obra del Mesías, de Jesucristo, ¿cierto? Y que habría de hacerse en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesucristo, pero eran mortales y pecadores. Tú sabes que en el diseño que el Señor puso, luego de entregar la ley, que sabía Dios que no la iban a poder cumplir, pone un santuario. Pone la ley y paralelamente, al entregar la ley, se pone el santuario como una forma de mediar, porque cada año, cada cierto tiempo, o incluso una vez al año, una persona de Israel, y acá quiero ser muy claro, porque la gente pensaba que los israelitas estaban ahí, un grupito de personas que vivían en Judea, otros que venían a lo mejor de Samaria, otros que vivían en las aldeas cercanas a Jerusalén, eran los judíos. No, en realidad los prosélitos y el judaísmo estaba instalado en todo el Mediterráneo, en toda la costa sur de Europa, pasando desde España en adelante hasta llegar a Marruecos, pasando por todas las costas del mar Mediterráneo, tanto el lado sur como el lado norte en Europa, en África, parte de Asia, había muchas personas que habían aceptado el judaísmo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con un regalo, tiene que ver con gracia, porque ya no las ofrendas, el pacto no era bueno, y era un espíritu liberador. Ya no, nadie pagaba la culpa por ti. Tú no tenías que sacrificar a tu hijo mayor, ya no tenías que entregarle a los dioses un sacrificio, sino que quien se entregaba por ti, un inocente que era un cordero. O si no tenías los recursos, era una paloma. Y sabes que una vez en la vida tenías que hacerlo, que un animal puro, como una paloma, eh, si no tenías los recursos, un cordero una vez en la vida, una vez en la vida. Las personas tenían derecho de, aquellos que no tenían recursos, una vez en la vida iban a hacer un sacrificio, una vez en su vida. Personas, 6 millones de personas se dice aproximadamente que
eh, vivían y habían aceptado el judaísmo. Se les llamaba prosélitos. En, en Europa, en Asia y en África, tres continentes, habían 6 millones de judíos prosélitos que habían aceptado que otro pagaría por sus culpas, por sus errores, por sus pecados. Un animal perfecto, sin culpa, iba a pagar por ello. Ya no era una virgen del pueblo, ya no era la hija de un rey, ya no era eh, la mujer más bonita de la comunidad, sino que ya no era una persona, sino que era un animal puro, como una paloma, que una vez en la vida podía sacrificar una paloma en el templo de Jerusalén. ¿No te parece, para, ponte con ese espíritu 2000 años atrás? Así lo hizo un sireneo, Simón, que en las costas del norte de África había aceptado, en Libia, lo más seguro, donde está ubicado Sirene, había aceptado el judaísmo, se transformó en un prosélito y en el tiempo de Cristo él ni siquiera estaba haciendo la ofrenda, sino que supuestamente venía del campo, estaba trabajando en una fiesta, en un tiempo de fiesta, porque estaba celebrándose la Pascua judía, el Pesaj, y él venía de los campos, lo más seguro que era un judío, pero que le tocaba trabajar y no estaba celebrando la fiesta. ¿Y quién paga por él, por sus pecados? Cristo mismo. Eh, Todo esto eran sombras, todo lo que se hacía en el santuario terrenal eran sombras y figuras de quien era parte del santuario celestial, como dice Hebreos 8:5, que lo vamos a leer también, porque a diferencia de otros grupos religiosos, nosotros que Cristo es el santuario. El culto que rinden es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada, asegúrate de construir todo como el modelo que te nombré, que te mostré en la montaña. Bueno, algunos dicen que hay un santuario igual en el cielo, eh, y que por eso tenían esas mismas formas y todo. Yo no lo creo porque primeramente muchos de los materiales que se usaron para construir la carpa o el santuario terrenal, eh, hubo que dar muerte a animales, eran vestidos con pieles, muchas otras cosas que en la santidad del cielo no corresponden. Cristo es el santuario celestial. Cristo es el santuario. No hay necesidad de templo, dice en el Apocalipsis, cuando baja la nueva Jerusalén, ya no hay necesidad de templo porque el santuario, porque el templo baja a estar con nosotros. Jesús ministra como el verdadero santuario. No es que Él ministre en el santuario, Él es el santuario y nos brinda acceso a Dios porque Él es el sumo sacerdote y no fue en una fecha de 1800 algo, como dicen algunos grupos religiosos, sino que esto se dio cuando vuelve al Padre. De ahí empieza, así lo presenta Hebreos, y dice, pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Las personas, a pesar de entregar el sacrificio una vez en la vida, a pesar de sentirse muy libres a nivel emocional, a nivel espiritual, había algo que no los llenaba plenamente porque no era, era una sombra y una figura, una prefigura de quién iba a ser el verdadero, la verdadera ofrenda, el verdadero sacerdote, la verdadera realidad, el verdadero templo, las verdaderas puertas, el camino, la verdad y la vida, que eran las tres puertas del santuario. El verdadero templo, que todo lo que estaba ahí, tanto el lugar santo, el lugar santísimo, cada una de las piezas, los panes de preposición, eh,
el candelabro de 7 brazos, todo era Cristo, todo eso era Jesús y eran figuras de Jesús. Al designarse a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre establece un pacto que logra que el antiguo pacto anticipa. El antiguo pacto se presenta en el Éxodo, pero ya Jeremías, el profeta Jeremías tenía la claridad que este nuevo pacto de tener el espíritu de la ley, el espíritu en el corazón y en la mente de las personas, que era el amor. La ley es el carácter de Cristo. La ley es el carácter del Padre, un Padre que no tiene ira, un Padre que no se enoja, un Padre lleno de misericordia, un Padre muy distinto a los padres terrenales. Hablábamos con un amigo en relación con un supuesto apoyo a una de las actividades una situación que está pasando en el sur de Chile y los padres muchas veces quieren ayudar a los hijos. Cuanto más lo quiere hacer el Señor. El nuevo pacto ofrece lo que el sumo sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, eterno, divino y humano puede ofrecer. Este sumo sacerdote no solo explica claramente cómo es la ley de Dios. Hablábamos de eso en el culto que tuvimos de adoración el día sábado, de cómo tenemos los conceptos tan equivocados. Los judíos, para ellos, sus prójimos eran los mismos paisanos de ellos, y eso lo leímos en Deuteronomio. Para ellos, el hacer una ayuda a un prójimo era alguien que pensaba como él. Cristo, cuando está explicando el espíritu de la ley, que se centra en que el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas. El centro de la ley y este mandamiento, el más importante, es el amor a Dios. No es el cuarto mandamiento, ni es el sábado, como muchos cristianos pueden decir. Nosotros seguimos por amor el sábado y estamos completamente de acuerdo que el sábado es uno de los mandamientos importantes, pero el mandamiento más importante es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que esté en padecimiento y en necesidad. Cualquier persona que es igual a nosotros. Este sacerdote que es Cristo nos limpia y nos transforma y nos lleva a transformar el corazón de un corazón de piedra que tenemos a un corazón de carne. Eso es el profeta Ezequiel en el capítulo 36, los versos 20 en adelante, principalmente el 26, lo aborda magistralmente. Él realmente nos crea de nuevo el Señor. Eso está en 2 Corintios capítulo 5. Hay una transformación real. Este sacerdote, este sumo sacerdote nos bendice de una manera más increíble que podemos vivir. Dios nos planteó que en el antiguo pacto se iba a apuntar hacia un futuro pacto, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y su propósito. Sin embargo, algunos malinterpretaron el propósito y reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar, porque eso es lo que pasa con el ser humano. Se queda con las sombras. El ser humano se queda con las sombras y no se queda con Cristo. Eh, Aquí sabemos que el santuario terrenal era una sombra de quien era el Señor Jesús. Todo apuntaba a Cristo, todos los símbolos, las sombras apuntaban a la persona de Jesús. ¿Sabes que hay iglesias que te pueden dar una charla de cómo era el santuario terrenal y pueden hacer 40 días de estudio del santuario terrenal y no se nombra a Jesucristo?
no se nombra para nada a Jesús. ¿Te das cuenta cómo los símbolos, las sombras nos, nos dejan inquietados y nos quedamos ahí y no tenemos una relación cercana con el ministerio de Jesucristo? Cristo era el verdadero templo. Cristo es la vida del templo. Sus servicios eran un sacrificio de él como hijo que amaba a Dios. Él es el verdadero Cordero, la obra redentora, mediadora y el carácter de quién es Dios. Eso era lo importante. No, no había eficacia en las ofrendas para mostrar quién era Dios. De hecho, el Señor continuamente está diciendo, el Señor continuamente está diciendo, ¿saben que no quiero sus sacrificios? No quiero. Basta de sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. No vengas una vez en tu vida a entregarme una paloma, no vengas una vez en la vida a sacrificar un cordero, no vengas todos los años a ostentar que tienes recursos y que vienes a entregar un cordero, el más perfecto, y más encima lo compras en el templo, un templo corrupto que no tiene sentido. El verdadero templo es el que quiere habitar y quiere poner su carácter, su nombre para sellarnos con el carácter del Padre y con el carácter del Hijo, que están en una unidad. El carácter del Padre, el carácter del Hijo es su propio nombre por el cual seremos sellados por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? ¿Quieres saber que existe un nuevo pacto, que es tener la ley en nuestra mente y corazón, donde el mandamiento principal es amar a Dios y amar al prójimo igual como deberías amarte a ti? Ese es el pacto que el Señor quiere hacer contigo, un pacto mejor. Y muchas personas están viviendo en ese pacto. Algunos pueden nombrar los mandamientos, pero en la ley está centrada en el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume la ley. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Qué nos diría Cristo? Incluso ese samaritano a quien te desagrada, quien consideras quien está exento del amor de Dios, ese es tu prójimo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.